A continuación, los problemas técnicos. A continuación, seguimos con la ponencia Mujeres, factores que influyen en la respuesta a la farmacoterapia, con la magíster Dalia Lopera desde Tierras Canaleras. La magíster Dalia Lopera posee una maestría en ciencias farmacéuticas con énfasis en biofarmacia y farmacocinética por la Universidad de Panamá. Es docente universitaria de la Facultad de Farmacia de la misma, es magíster propia de toxicología por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla, España. Tiene cursos y actualizaciones, actualmente un workshop de Bogotá, Colombia, un Monolith Suite Workshop también de Cuba, entre otros, y uno muy importante, el papel de la farmacometría en el desarrollo de fármacos y en la práctica clínica de La Habana, Cuba. Y en su experiencia profesional con más de 15 años en el sector farmacéutico, ha sido jefe de farmacia en la farmacia comunitaria, jefe de compras a nivel hospitalario, en la visita médica y docente universitaria. Así que le damos una cordial bienvenida y un caluroso abrazo a la maestra Dalia López. Proceder, profesor. Buenas tardes. Vamos a arreglar el audio porque tengo eco. Espero que se encuentren muy bien. Ok. Veo aquí que es como un resplandor, pero vamos a iniciar. En la presentación de hoy los quiero llevar así como si estuvieran viendo este tipo de películas. Oppenheimer, espero que la hayan visto, ¿verdad? Es bien interesante, pero va enlazándose el trama como una cadena. Así que yo los invito que si ustedes sienten que se me están quedando en el camino, me hagan las preguntas y así yo entonces los voy, como se dice, guiándolos y nivelándolos. Voy a tocar algunos términos que para unos van a ser muy sencillos, pero quizás para otros, si están en el inicio de nuestra carrera, pueden sentirse un poquito confundidos. Voy a tratar de usar palabras bastante coloquiales para que ustedes puedan, ¿verdad?, seguir la presentación así como si fuera una película bien súper interesante. Entonces empiezo, ¿verdad?, con este mensaje, porque este mensaje, el tema mío, está como muy orientado hacia la mujer, ¿verdad? Vamos a hablar de la mujer, pero hablar de la mujer no excluimos a los hombres. Nosotras las mujeres estamos hechas para vivir en sociedad y en complemento con los hombres, pero nuestro papel es bastante importante. Y por eso tengo este mensaje anónimo donde dicen, benditas mujeres, o sea, somos tan valiosas, tan importantes que tenemos que hacer historia. Y nosotros hacemos historia donde nos encontremos, en Panamá, en México, en Colombia, tenemos que hacer historia. Y esa historia la hacemos desde nuestro hogar, desde nuestro lugar donde estemos, hasta nuestros pacientes. Tenemos que llevar ese grito, como se dice, de libertad. Tenemos que sentirnos empoderadas. Acuérdense que nosotros los farmacéuticos somos líderes, somos 7 estrellas. Somos empoderadas y ese empoderamiento no es que somos superiores a los hombres, no, no se me sientan así. Nosotros trabajamos en complemento con ustedes. Y ese es el mensaje de amor, de esperanza, de compromiso que nosotros tenemos que llevar. Entonces, con esto iniciamos, ¿verdad? Vamos a ver aquí, estamos todas, ¿verdad? En todas partes nosotras. Y somos aplaudidas por los hombres, porque los hombres nos aman bastante. Ok, nuestro tema de hoy lleva un título bastante interesante que nos lleva, ¿verdad?, a hablar de todo un poquito, porque hablamos de los factores. Y cuando hablamos de los factores y hablamos de respuestas farmacoterapéuticas, respuestas farmacológicas, respuesta de los medicamentos. Entonces, ¿cuáles van a ser esos factores que van a interactuar? ¿Cuáles van a ser los factores más importantes que la mujer tiene que considerar?
no, yo me voy a salir de la charla porque yo soy un hombre. No, porque tú tienes una mamá, tienes amigas, tienes novia, tienes esposa y tienes paciente. Entonces hay que conocer, ¿verdad? Eh, que nosotros, en qué podemos contribuir para que esa respuesta sea mejor y evitemos realmente las reacciones adversas, porque todo se va a resumir en esto. Entonces la vamos a pasar muy bien. A mí me gusta que me hagan las preguntas, me gusta que mis conferencias no sean conferencias, sino sean conversatorios, así que estoy muy abierta para conversar, escucharlos, debatir también, si llega el momento. Acuérdense que nosotros también somos críticos y reflexivos, así que todo eso me gusta. Entonces, la primera pregunta, para que ustedes se empiecen a cuestionar, porque esto es para ustedes. ¿Funcionan los medicamentos de forma diferente en hombres y mujeres? ¿Qué piensan ustedes? Dirían ustedes, bueno, ahora que escucho la charla me estoy dando cuenta y otros van a decir, sí, lo sé, lo aprendí, porque somos diferentes. Entonces vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Claro que sí, Manuel. Un gusto. Saludos de Perú. Voy a conocer esa tierra, Dios quiera que pronto. Ok, entonces vamos a pensar, vamos a empezar a entrar en el tema. Y yo no he hecho investigación de estos tipos de aspectos, factores que vamos a mencionar, pero sí hay literatura y en base a esta literatura voy a traerle la información del día de hoy. Entonces me apoyé mucho en esa tesis doctoral, ¿verdad? De la doctora María Dolores Ochoa Mazarro. También metí algo de hipertensión en la mujer y eso, cómo influye el género, cómo influye el sexo, ¿verdad? En estos efectos. Entonces vamos a ver un poquito de todo. De las palabras claves, hoy nada más me voy a quedar con una. ¿Y por qué me voy a quedar con una? Porque aquí me invito, voy a tomar pinceladas de Friedman y de abajo, que es, la tomé también, ¿verdad? De la literatura, para nada más explicarle aspectos básicos y fundamentales. Vamos a, mi presentación se basa en esos estudios, ¿verdad? Sé que ustedes saben lo que es un estudio y los estudios nos llevan a entender un poquito acerca de los ensayos clínicos. Y para nosotros, ¿verdad? Es una investigación que se efectúa en seres humanos. Y con esa investigación yo voy a confirmar esos efectos clínicos, esos efectos que gracias a Dios hoy en día no son empíricos, sino que se pueden demostrar. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Con procedimientos farmacológicos, farmacodinámicos y farmacocinéticos. Entonces ahí vienen las palabritas que son un poquito sofisticadas quizás para algunos, pero son bastante sencillas, así que no nos preocupemos. Vamos a ver entonces que estos estudios me van a brindar información acerca de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y en base a esto vamos a empezar a sacar información para que nuestros medicamentos sean seguros y eficaces para nuestras pacientes mujeres. Ok, la cronología siempre a mí me gusta porque la cronología me lleva a entender qué se está haciendo, qué se hizo. Imagínense usted, estamos en el 2025, yo no nací en el 2000, yo nací en los 1900 y cuando yo veía esto de que en 1977, yo decía que acababa de pasar y todavía yo lo veo que acaba de pasar. Y miren que la agencia, la FDA, en 1977 estableció como norma que las mujeres en edad fértil deberían ser excluidas de los estudios los estudios de la fase 1 y la fase 2. Hoy en día sabemos que la mujer embarazada y los niños no son incluidos en los estudios, pero en el 93 la FDA retiró la restricción y vemos ahí una imagen de la tragedia que ocurrió de la talidomida, ya ustedes saben y tienen referencia. Entonces ahí se abrió un campo como algo flexible para incluir en estos estudios, ¿verdad?, a pacientes eh, para ver, pues, estas pacientes en edad fértil, si ellos la querían considerar o no considerar de acuerdo a su comité de ética. Pero ya vemos que en el 2006, 2007, ahora sí entramos acá, la FDA y la EMA, tanto Europa como acá en América, concluyen que las mujeres deben participar en los ensayos clínicos de los nuevos medicamentos de forma proporcional al peso poblacional, o sea, la cantidad de población en el estudio que consideren a las mujeres. ¿Por qué se dio eso? Ya se han aprobado muchos fármacos y en esos fármacos no tenemos evidencia de cómo son las respuestas en mujeres. Y de acuerdo a eso
que fue ocurriendo a través de la historia, hoy se hace necesario que sepamos, ¿verdad? Como vemos aquí, en 1995 a 2000, se hicieron 300 solicitudes de aprobación de medicamentos, donde solo 163 incluyeron el análisis por sexo y 20% destacó diferencias sexuales. O sea que sí es importante considerar la respuesta del género en el efecto que vamos a obtener con los medicamentos. 11 de esos medicamentos mostraron una diferencia en la farmacocinética de hombres y mujeres de más del 40%. Y vamos a decir, hoy hablamos de la mujer, no vamos a hablar del hombre, pero la mujer tiene que prestar mucha atención y en las investigaciones hay que considerar las respuestas que se tienen. Entonces vamos a continuar. Y vamos a continuar aquí con esta preguntita. Los medicamentos funcionan de forma diferente en hombres y mujeres. Ya ustedes comentaron, ¿verdad? Ustedes ya lo pensaron. Y de ahí entonces venimos a analizar cuáles pueden ser esos factores, ¿verdad? Que van a afectarme la forma como vamos a responder tanto hombres como mujeres, independientemente de la raza donde nos encontremos, porque todo va a basarse, ¿verdad?, en esas respuestas de esas diferencias biológicas o farmacocinéticas o farmacodinámicas. Entonces, esas diferencias que se puedan dar en el recorrido del fármaco, desde que se absorbe hasta que es eliminado, vamos a ver aspectos que pueden modificarme la respuesta. Y cuando veo esas modificaciones, vamos a tener entonces que analizar muy bien esa biodisponibilidad del fármaco para ver ese resultado que voy a tener, con qué eficacia y con qué seguridad lo voy a obtener. Entonces, es importante entender lo que está ocurriendo en mi organismo, pero también lo que está ocurriendo fuera de mi organismo, porque también hay influencias ambientales, nutricionales, que pueden también causarme algún tipo de modificación en la respuesta, independientemente que sea hombre o mujer. Pero el género, nada más de saber que soy mujer, ya se hace diferente a la respuesta que va a tener el hombre. No somos iguales. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Debemos de adecuar la prescripción de los medicamentos según el género del paciente. ¿Qué dicen ustedes? Hay que adecuar la prescripción. Pero, profesora, en mi país no lo hacen. Aquí en Panamá no lo hacen. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar que adecuemos la prescripción? ¿Cuáles serán los objetivos de tratamiento farmacológico? La eficacia terapéutica versus el mayor número de efectos adversos. ¿Cuándo lo vamos a empezar a considerar? El objetivo siempre debe ser, ¿verdad?, evitar los efectos adversos cuando tomemos una medicación y llegar a obtener ese efecto deseado que buscan nuestros pacientes. Entonces tenemos que hacer una evaluación de los riesgos a la hora de una prescripción y tenemos que diseñar tratamientos seguros y eficaces, y eso es lo que queremos. Y ojalá que algún día podamos tener un medicamento eh, para la mujer va a ser difícil, pero por lo menos ahora podemos pensar por lo menos en concentraciones adecuadas. Dice que de 1,5 a 1,7 las reacciones adversas son mayores en mujeres que en hombres. Ese número es alto. Entonces hay que analizar para esto el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico sin excluir las acciones y los efectos que ocurren a nuestro alrededor también. Ok, ¿funcionan diferente? Ya ustedes saben que sí. ¿Qué está involucrado? ¿Qué aspecto podemos nosotros empezar ahí ya asociando y sacando ya, colocándolo en una cajeta y apartándolo? La biodisponibilidad. Queremos que nuestro medicamento tenga biodisponibilidad, pero que esa biodisponibilidad nos dé un efecto terapéutico como deseamos, ¿verdad? Seguro y eficaz. Pero, ¿qué ocurre con el proceso para que se dé la biodisponibilidad? ¿Hasta dónde tiene el alcance nuestro organismo con el fármaco? Entonces está incluida la farmacodinamia también. Pero aquí un papel importantísimo el género. Nosotras las mujeres tenemos hormonas femeninas, que no solamente tenemos una, pero nuestra principal, ustedes saben que son los estrógenos. Y los estrógenos controlan muchas actividades de nuestro cuerpo, desde el sistema nervioso central a nuestra actividad gástrica, nuestras emociones, el metabolismo, nuestro sistema metabólico también se hace ser diferente. Cuando veamos ahora más adelantito cómo esas enzimas de citocromo tienen cierta
especificidad para para el género también. Y también las proteínas transportadoras de membrana, como la glucoproteína P y otros factores también van a estar asociados en esta respuesta. Entonces, como ya les mencioné, tenemos estos factores muy fisiológicos, muy propios de nosotros, farmacocinéticos, farmacodinámicos, pero ¿qué ocurre también con lo que nosotros nos comemos? Nosotras, por esos estrógenos, tenemos un cuerpo totalmente diferente a las testosteronas en el hombre. Y eso hace que nosotras seamos diferentes en nuestra estructura, en nuestra composición física. Entonces hay que tener presente también cómo es la dieta. La dieta de la mujer dice que es más rica en fibra. Vamos a ver en qué país puede ser, en mi casa quizás. Bueno, vamos a ver, menos en grasa. Yo vivo en un país donde nos gusta mucho la comida con grasa, nos encanta. Así que tenemos que tener mucho cuidado a las mujeres también en lo que vamos a comer y lo que vamos a consumir. Entonces aquí vemos algunas diferencias bastante remarcadas y bien importantes entre el hombre y la mujer. Los órganos, el hombre tiene su musculatura es músculo, o sea, su estructura es más músculo. Nosotros tenemos un más tejido adiposo y ese porcentaje de grasa es más alto. Entonces, el hombre con esa estructura, ¿verdad? Con más músculo, tiene los órganos de tamaño más grande, así que sus riñones filtran mejor. El de la mujer no tiene la capacidad de filtrar igual que la del hombre. El volumen intravascular del hombre es mayor también, su masa muscular es magra, es mayor. Entonces eso nos hace ver que nosotros ya por aquí tenemos diferencia. Y la respuesta de la aplicación de la medicación hay que hacerla en base a algo muy importante, que es el peso corporal. Porque si nos siguen ajustando dosificaciones igual por edad y no consideran por lo menos el peso corporal, vamos a tener ya algún tipo de aumento cuando veamos los procesos farmacodinámicos y farmacocinéticos en la respuesta en base con este simple aspecto. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué ocurre con la composición corporal? La composición corporal, ustedes saben, ya le dije tejidos ya sea más graso, más adiposo, las proteínas plasmáticas que también forman parte de esa composición corporal, las albúminas, la glucoproteína, la superficie corporal, los fármacos que se ajustan, ¿verdad? Los de estrecho margen terapéutico. Entonces, todas estas repercusiones hay que considerarlas. Y gracias a la tecnología que hoy tenemos, los conocimientos avanzados y estos estudios clínicos, nosotros también ya podemos hacer análisis de respuesta de fármacos con estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Entonces, ahí es importante que nosotros entremos entonces en la información que se nos brinda para nosotros empezar a tomar esos datos y poder hacer esa separación y esa clasificación de la respuesta que vamos teniendo. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí también las enfermedades a las finales están relacionadas con esa composición exclusiva y única de nosotras las mujeres. Y bueno, aquí vemos también que a medida que aumentamos nuestra edad, es como subimos la edad y va bajando el estrógeno. El estrógeno es muy importante, ciertamente, y está relacionado por lo menos con el Alzheimer, porque el estrógeno es un neuroprotector a nivel cerebral. Así que los hombres menos se ven afectados y que las mujeres más. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar muy pendientes a nuestra salud. Las enfermedades autoinmunes también son mayores en la mujer. En los hombres no coloqué nada porque no vi nada que hablara de las enfermedades autoinmunes, así que se ven mayormente en incidencia en la mujer las enfermedades coronarias. Ahí sí hay como una pequeña comparación y discusión, porque en la medida de que estamos jóvenes, los hombres son un poquito más propensos, pero las mujeres a medida que van agarrando más edad se van igualando en las enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias iguales que el hombre. Entonces, hay una separación, una distinción que los hombres con más infarto de miocardio y las mujeres con más anginas de pecho. Ninguna de las dos son buenas.
y hay que cuidarlas y protegerlas. Parkinson, bueno, los hombres ahí sí salieron con una incidencia un poco más alta y en cuanto a las reacciones adversas a medicamentos, las mujeres tenemos mayor incidencia. Se dice porque también somos muy inventoras y queremos tomar muchos medicamentos, tomamos té y hacemos muchas otras cosas también. Entonces, todo eso lo podemos ver, ¿verdad? Cuando los estudios empiezan a hablar de ello. Así que vamos a ver este comportamiento farmacocinético bien interesante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la farmacocinética? ¿Qué pasa en nuestra farmacocinética? En los estudios me están dando información de concentraciones máximas y áreas bajo la curva. Entonces, con esto yo puedo ver el alcance, la cantidad total del fármaco que hay en circulación sistémica. Y eso es lo bueno. ¿Qué cantidad de fármaco hay en circulación sistémica? Y cómo ese volumen de distribución, ¿verdad? Si es mayor en hombres, si es mayor en mujeres, ese volumen de distribución, esto va a apoyar o va a estar relacionado con el aclaramiento, ¿verdad? De la eliminación del fármaco en sangre. Entonces, vamos a ver estos factores, ¿verdad? Estas diferencias en el comportamiento farmacocinético, estas diferencias biológicas y fisiológicas y esas alteraciones que van a ocurrir, ¿verdad? Cuando tengamos estas combinaciones bien interesantes en la respuesta del fármaco, o sea, vamos a verlas también en la farmacodinámica. Entonces, todo esto se va a ver y podemos analizarlos un poquito más en la absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Y cuando hablamos de estos procesos, estamos hablando de la farmacocinética, para si hay alguien aquí que de repente diga, todavía no sé qué es farmacocinética. Entonces es eso, más que nada es el recorrido del fármaco que vamos a ir analizándolo en todas estas, en el ámbito de nuestro organismo, cuando él llega a nuestro organismo y la respuesta que nuestro organismo le tiene a él. Entonces, cómo va a ser absorbido, distribuido y qué en cada uno de estos procesos, qué factores son los que están relacionados con esa respuesta eh, y la mujer. Entonces, aquí le tengo un cuadrito donde dice que las propiedades físico-químicas están muy relacionadas con el factor de la respuesta hacia los medicamentos en la mujer y también la parte fisiológica. Y vemos que nosotras las mujeres con nuestros procesos hormonales y todo, tenemos una motilidad gástrica reducida. Entonces, eso también tenemos que estar muy pendiente con nuestro pH digestivo. Sabemos que la motilidad y el pH guardan bastante relación en la cantidad de fármaco que va a pasar a la circulación sistémica. Y si nosotros tenemos una motilidad reducida, nuestro sistema de absorción también se va a ver alterado. El flujo sanguíneo en el sitio de absorción, si los hombres de por sí tienen mejor irrigación sanguínea, entonces el sitio de absorción también se va a ver afectado, reducido en la mujer. Y las interacciones con los otros fármacos de por sí ya son propias de cada fármaco y las interacciones con los alimentos. Entonces, todo esto tenemos que considerarlo a la hora, ¿verdad?, de conocer los fármacos que vamos a utilizar. Gracias a los estudios que hoy en día están incluyendo a las mujeres, están incorporando esos datos, podemos conocer un poco más. Y vemos que todo esto está relacionado, ¿verdad?, con esas fluctuaciones cíclicas que llevamos nosotras las mujeres durante el mes de acuerdo a nuestras hormonas. Entonces vemos aquí que esas fluctuaciones están muy relacionadas con el tránsito gastrointestinal, lo que produce cambios relacionados, ¿verdad?, con todo esto que acabo de mencionar, con el pH, la motilidad y todo esto y el flujo sanguíneo. Entonces vamos a ver acá. La influencia del género en la distribución. O sea, el fármaco logró ser absorbido. El fármaco logró ser absorbido y ya llegó a sangre. Entonces ya se está distribuyendo. Pero ¿qué está ocurriendo? En qué tenemos que estar fijos. Si ya tenemos nosotros una dosificación y la dosificación está hecha en miligramos por kilogramo, como generalmente se dosifica, y no consideramos estos otros aspectos, entonces vamos a tratar de tener volúmenes que no son acordes que no van a ser acordes, ¿verdad?, al tiempo que se va a permanecer el fármaco en nuestro organismo y que se va a ir eliminando. Entonces, es importante que tomemos el índice de masa corporal como un parámetro para el cálculo de dosis en nosotras las mujeres, por la masa muscular, por la grasa que tenemos, por la grasa esencial, la no esencial, la masa ósea y todos estos aspectos que están relacionados con la composición corporal. Las concentraciones del fármaco
como vimos, va a estar relacionado con el volumen de distribución y el aclaramiento y el tiempo que va a permanecer en nuestro organismo. Así que aquí tenemos un cuadrito donde dice que si los fármacos son agentes liposolubles o son agentes hidrófilos, si son agentes liposolubles, van a estar mayor concentrados en la grasa y va a permanecer más en la mujer y vamos a tener mayor efectos adversos. Entonces, hay que también conocer las características físico-químicas de las moléculas que se están empleando. Y a nivel fisiológico, nuevamente lo repito aquí, las secreciones gástricas se ven disminuidas y esto a las finales, todo se va a complementar y va a afectar la distribución de nuestros medicamentos, nuestro volumen de distribución, la dosis administrada y la concentración sanguínea. Ok, entonces, aquí en resumen tenemos que en la distribución, la composición corporal en la mujer es menor y en el hombre es mayor. El aclaramiento, aquí hay un ejemplo significativamente importante, el aclaramiento al prazolam en la mujer, porque se hace más lento en el hombre aspirina. O sea que tenemos, ¿verdad? De acuerdo al medicamento, a las propiedades físico-químicas del medicamento y a nuestra composición corporal, analizar, ¿verdad?, ese recorrido de él y la permanencia. La unión de proteínas plasmáticas, el volumen de distribución está muy relacionado con las proteínas plasmáticas. Prolonga el efecto. Entonces, en la mujer, la unión a las proteínas plasmáticas, vamos a ver ahora que en algunos casos podemos tener aumento de la albúmina y en algunos casos, como dice aquí, de acuerdo a los estrógenos, tenemos concentraciones de las proteínas transportadoras que se disminuyen como la alfa-glicoproteína ácida. Entonces, en la distribución va a estar mediado por factores hormonales, la distribución va a estar mediada por la unión a proteínas plasmáticas, por la composición corporal y por ende también, ¿verdad? Esa biodisponibilidad también se puede ver afectada de acuerdo al tipo de medicamento. Entonces, aquí tenemos, recordando que la biotransformación es otro proceso que también está incluido en el recorrido del fármaco y la respuesta de nuestro organismo para que finalmente veamos esa respuesta terapéutica. Cuando hablamos del hígado, o hablamos también de los lugares donde se encuentran las enzimas biotransformadoras, aquí nada más le puse esto como para tomar en cuenta ahora, para tomar estos datos y poder desarrollarlo en cuanto a la relación de la mujer. Entonces, recordar que el metabolismo hepático tiene dos fases. Una fase donde casi lo principal, lo que se va a encargar de transformar esos medicamentos, ¿verdad?, que son liposolubles, esos medicamentos que tienen que ser desdoblados eh, o profármacos, van a pasar por esta familia de citocromo P450, que es la primera fase y es muy importante, porque de allí, sin un metabolismo hepático correcto, entonces también podemos tener acumulaciones de fármacos y efectos adversos. Y la otra fase, ¿verdad? La fase 2, que ya es la fase donde se coloca el fármaco para ser eliminado, se le une un grupo, se conjuga, ya sea con el metabolito, producto del metabolito que se originó de la fase 1, o simplemente el medicamento que ya se puede eliminar, ¿verdad?, por un proceso de glucuronidación o conjugación, pasa por ahí. Entonces, nosotros tenemos, es importante el proceso de biotransformación, sea por la fase 1, sea por la fase 2. Y ya vemos que también hay fármacos donde ocurre que casi la mayoría de ellos son los procesos mixtos. Entonces, en la mujer es más lento. ¿Por qué es más lento? Porque vamos a ver familias que para la mujer la actividad de estas enzimas son más lentas. Entonces, si nos damos cuenta, por lo menos si hablamos en la mayoría de los fármacos, ¿verdad? Sufren proceso de biotransformación por la CYP, la 1A y la 3A, 4. Entonces, vemos que esas diferencias se notan marcadas en la mujer. Vemos allí también que las glucoproteínas P tienen menos actividad y las acetiltransferasas dice que no hay diferencias en algunos estudios, pero otros estudios dicen que sí hay diferencias. Entonces, ahí sí habría que analizar y profundizar un poco más para conocer un poquito de esta actividad enzimática en cómo puede afectar, ¿verdad?, la respuesta a los medicamentos. Entonces, 50%
se ve afectado de la actividad enzimática en la mujer, especialmente también con las proteínas transportadoras hepáticas, la glucoproteína T. Entonces vemos aquí es lo mismo, aquí tenemos la actividad 50%, ya se los mencioné, monté un cuadro. Entonces es importante que esa biotransformación y todo lo que acabamos de ver con ese complejo enzimático y la liberación, ¿verdad?, del fármaco de nuestro organismo está relacionado con la genética, la edad, la dieta, los factores ambientales e interacciones farmacológicas. Porque si yo tengo un medicamento que usa el mismo sistema de biotransformación, la misma familia CYP del otro, entonces yo también voy a causar saturación y va a quedar más tiempo el fármaco en mi organismo, aumentando los efectos adversos. Y si nosotras, las mujeres, tenemos esa actividad enzimática más disminuida que el hombre y nos dan la misma dosis que el hombre, vamos a tener, ¿verdad?, algunos síntomas no deseados. Y vamos a ver entonces esta fase de lo que es la eliminación para entrar en una parte de los números que ustedes van a observar con medicamentos ya un poco más específicos de acuerdo a los estudios, que en la mujer, como la filtración en la mujer, el hombre filtra 180 litros y la mujer 150 litros, la filtración glomerular en la mujer es menor. Entonces imagínense que le estemos colocando la misma dosis a la mujer y al hombre, la mujer su aclaramiento va a estar más lento, va a estar alterado. Entonces es importante también, ¿verdad?, tomar la tasa de filtración glomerular como un factor importante en la decisión de los efectos que pueden ser causados, ¿verdad?, para la diferencia entre la mujer y el hombre. Ok, entonces, vamos a ver aquí, ¿qué más podemos rescatar? Bueno, aquí tenemos, ya les mencioné la familia CYP y ya hablamos de la filtración. Entonces, aquí está un cuadro algo comparativo con los efectos y las acciones. Yo creo que entonces voy a pasarla porque ya se las mencioné. Entonces, vamos a ver aquí. Viendo esto y ya conociendo que el medicamento, cómo se comporta con todas nuestras cualidades propias de nuestro organismo, absorción, distribución, biotransformación y eliminación, esa respuesta también se puede ver alterada en la mujer por algunos riesgos por interacciones farmacológicas. Y lo vamos a ver más que nada en los fármacos cardiovasculares. Cuando veamos algunos de ellos que van a causar una prolongación en el intervalo QRS, ¿verdad? Y eso se va a deber también a ciertas acciones relacionadas ya con la interacción del medicamento con el receptor. Y eso también va a estar mediado con la parte genética propia de la mujer. Entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? En las mujeres, aquí, toxicidad hepática inducida por fármacos, trastornos gastrointestinales secundarios, afecciones alérgicas de la piel debido a los antibióticos. O sea, todo esto son efectos que se han podido medir, que se han podido observar de acuerdo a ciertos grupos de fármacos en la mujer, que son más altos, la incidencia son más alta en la mujer que en los hombres. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Secundario de los antiinflamatorios no esteroideos, se molesta más en la mucosa gástrica de la mujer, el uso de los antibióticos produce más alergia en la mujer en la piel, hay más toxicidad hepática, ya saben, porque las enzimas no funcionan igual a los hombres, y bueno, y el alargamiento del intervalo QT. Entonces, viendo esto, vamos a analizar el área bajo la curva sabiendo, ¿verdad?, con unos fármacos dentro de los estudios que estamos haciéndole la revisión y vamos a ver las concentraciones máximas. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí nada más para que sepan que se tomaron 744 mujeres, 748 hombres en estos estudios que se llevaron a cabo la revisión desde 2000 a 2011 en 40 ensayos de bioequivalencia, 1.492 voluntarios y sanos. El diseño, ¿verdad? Es un estudio, diseño cruzado, y se realizó en la Universidad de la Princesita, si no lo coloqué, así que se llama. Bueno, aquí lo tengo de todas maneras en la referencia, si alguno desea después se lo paso también. Aquí está la tesis doctoral que les mencioné. Esta tesis doctoral sí nos reflejó bastante información. Entonces, en base a esto, vamos a ver algún grupo de fármacos donde nos dan alguna información y podemos observar con los asteriscos, por lo menos el rabeprazol, aquí en Panamá no hay rabeprazol, ¿verdad? El área bajo la curva,
vemos aquí que en mujeres más alto. Entonces, tenemos aquí que si ajustamos las dosis de estos medicamentos, no vamos a, podemos regular los efectos adversos. Entonces, eso es más que nada lo que nos están mencionando, regulando la dosis. Miren, por lo menos de la cinataprida, tampoco hay aquí en Panamá, el área bajo la curva de la mujer, o sea que hay mayor concentración plasmática en la mujer que en el hombre. Entonces, tengo algunos aquí medicamentos para observar las concentraciones máximas, por lo menos en los medicamentos guarda mucha relación con el área bajo la curva de estos también. Pero también se dijo que si ajustamos las dosis, podemos disminuir lo más que se pueda estos efectos adversos. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, reacciones adversas entre hombres y mujeres. Tenemos aquí por lo menos las cefaleas son mayores en mujeres, en los hombres casi no hay cefalea y observamos que ahora yo les voy a mostrar un resumen donde vamos a ver la mayor frecuencia de los efectos adversos en mujeres. Entonces, para no detenernos, porque empezamos un poquito tarde, voy a pasarlo más rapidito entonces. También se analizaron las estatinas como clasificación eh, de órganos, ¿verdad? Sangre y fluidos, y vimos que la diferencia entre la atorvastatina en la mujer es más alta, lo que dice que sí es representativo y hay que tener algún tipo de ajuste en la dosificación para evitar los efectos adversos que se puedan dar. Entonces, vamos a ver aquí, esto, por lo menos, sí, creo que la estoy resumiendo. Vamos a resumirla, voy a pasar porque le coloqué algunas. Por tiempo voy a dejar ya el resultado final. Vamos a ver aquí en las reacciones adversas con los antihipertensivos. Vemos que la cefalea de las registradas, ¿verdad? 14 y de esas 14 11 son de la acerca de mujer. Casi el hombre no presenta cefalea, si vemos bien. Entonces, sí, tenemos una diferencia en cuanto a la dosificación. Con los antagonistas de calcio, medicamentos que se usan también para la hipertensión, vemos también que el número esto es mayor en las mujeres que en los hombres. Lo vamos ahora a observar un poquito que eso está relacionado más que nada también con las concentraciones hormonales y los sistemas propios, ¿verdad?, que regulan la actividad cardiovascular. Entonces aquí tengo, voy a ir pasándolas acá. Entonces vemos aquí que en el sistema cardiovascular el efecto en las mujeres, los efectos adversos se ven mayormente debido a la disminución que tenemos del aclaramiento, por ejemplo, la digoxina en la mujer. Se distribuye la digoxina increíblemente en el tejido adiposo, lo cual aumenta las concentraciones, se disminuye la filtración glomerular y la familia que trabaja en la biotransformación, ejemplo de la digoxina, se ve disminuida. Por ende, el volumen de distribución aumenta. Cuando le hablo de la digoxina es un medicamento donde presenta un margen terapéutico bastante estrecho, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es como uno de los datos valiosos que se pueden rescatar dentro de analizar estos estudios. Y como les mencioné, el sistema cardiovascular es muy, muy importante analizar la diferencia entre el hombre y la mujer, que la mujer tiene una composición de agua, esto diferente a del hombre y los estrógenos también nos hacen ser diferentes a los hombres, nuestro ciclo menstrual, la menopausia, el embarazo. Entonces, todo eso va a causar en el sistema cardiovascular significancia en cuanto a la respuesta a los fármacos. En cuanto a la parte motora, el ibuprofeno, alopurinol, se vio un poquito más la respuesta en alopurinol que en ibuprofeno. Esto también se le ajustan la dosis y se pueden, ajustando la dosis, no observamos estos efectos adversos en su gran mayoría. Entonces, los efectos adversos más observados en mujeres, tanto ya sea en la parte ósea, antiinflamatoria, antihistamínica, van a ser siempre la cefalea, los mareos, la hipotensión también, la somnolencia. Entonces eso es lo que más vamos a resumir. Lo voy pasándolo porque había dejado bastante información para haberla observado, pero bueno, ya se la estoy resumiendo aquí. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta mientras voy pasándoles aquí los efectos adversos.
En cuanto al sistema respiratorio, la mujer presenta una alteración en el electrocardiograma, a diferencia del hombre en lo que se pudo observar ahora. Acuérdense que los estudios, a veces, por más que se tratan de controlar, hay algunos efectos adversos que se pasan y no son observados. E inclusive en los estudios lo colocaron de que trataron de enumerar todos los efectos adversos y otros casi no tenían, no los enumeraban todos. Entonces, como una recopilación de lo que pudieron observar. Así que posiblemente podamos tener un mayor número o los hombres pudieron haber tenido también un número mayor. Entonces, la variabilidad individual en estos estudios demostraron por medio del coeficiente de variabilidad individual. A ver, Nata le dice, tengo, eh, fíjate para ver acá, dice Yafé, tengo a Juan, tengo varias preguntitas. Ajá. Ok. Las personas que se inyectan hormonas sexuales, testosterona, o se hacen cirugía estética para el cambio de sexo, ¿qué repercusión tienen en la salud y en la administración de medicamentos? Bueno, nosotros, por más que aceptemos, ¿verdad?, la ideología de género, por más que tengamos amigos y amigas que deseen tener otro cuerpo, hay algo muy íntimo, muy estructural, que se pueden hacer toda la cirugía y colocarse las inyecciones pueden ayudar, porque las inyecciones están jugando o tratando de mantener un equilibrio hormonal. Pero cuando hablamos del gen, la parte cromosómica, no sé, ahorita mismo los estudios todavía creo que le falta mucho para empezar a trabajar la parte cromosómica. Entonces, un hombre que se coloque estrógenos, para decir, él va a ir desarrollando cualidades femeninas, pero realmente los sitios de uniones de estrógenos en la célula, ahí viene la parte farmacodinámica, no lo va a obtener. ¿Por qué? Porque su estructura, su fisiología está hecha con receptores para estrógeno. Entonces, ciertamente los hombres sí captan estrógeno, pero no las mismas cantidades que las mujeres. Ahora voy a la inversa. La mujer se coloca testosterona porque quiere ver esos rasgos masculinos en ella. Pero ¿qué ocurre? Esos receptores de estrógenos no van a ser no van a tomar su papel y su función. Recuérdense que toda sustancia en nuestro organismo tiene una función y ellas complementan todo el trabajo, el trabajo completo, pues somos un ser integral. Entonces ahí, si están haciéndolo de esa manera, yo les puedo decir que sí van a tener algún tipo de carencias en algún tipo en su salud. Entonces sí tendrán que verlo muy ligado a médicos, endocrinólogos, para que ellos puedan ver cómo ellos les van ajustando, ¿verdad? De una forma u otra, de que no se vea afectado su funcionamiento integral de su organismo. Dice, ¿qué estudio hay sobre la pregunta que realicé? Natalia, déjame buscarte acá arriba. Déjame buscarte acá, espérate, es que estoy por acá abajo. Dice, las personas que se inyectan hormonas sexuales. Bueno, lo que te acabo de decir es lo que por lógica ocurre en nuestro organismo. Tendríamos que ver si hay algún estudio en base ya dirigido fundamentalmente a la farmacodinamia, porque ahí tendríamos que ver, no la farmacocinética, sino la farmacodinamia, cuáles son las respuestas que vamos obteniendo, ¿verdad? Con estos ajustes hormonales, sea testosterona, sea estrógeno. No sé si te respondí la pregunta. Vamos a ver qué me pregunta Yafet. Dice, ¿qué se podría hacer con respecto a esa situación en que las mujeres siempre tienen mayor nivel de relaciones adversas? De todo, y la parte de mi conclusión es que ahorita mismo podemos hacer mucho más, hacer más estudios, pero ya imagínense la cantidad de fármacos que han sido autorizados donde la mujer no estuvo incluida en estos casos clínicos, en estos estudios clínicos. Pero nosotros podemos hacer el ajuste de dosis en base al peso corporal.
Esa pregunta dice, ¿cree usted que los estudios de bioequivalencia deben realizarse de manera paralela en hombres y mujeres? Sí, y eso es lo que está recomendando la FDA y la EMA. Entonces, hoy en día, ellos se han dado cuenta que es de suma importancia de que la mujer no sea excluida. Los estudios hablan de individuos, no hablan de género, no hablan de sexo. Por eso le puse la definición desde el inicio, porque ahí no dicen hombre y mujer. La definición de un estudio clínico, como estudio clínico, habla del individuo. Pero ahora nosotros sabemos que de esa población debe haber una equidad entre hombre y mujer. No sé si haya otra pregunta, voy a ver aquí. ¿Los estrógenos son cancerígenos? Sí. Los estrógenos, para aquellas personas que tienen historial de células y historial de enfermedades, ¿verdad? Que desarrollan el cáncer, no se recomienda porque por más que queramos, ¿verdad?, suplantar la hormona fisiológica, no se puede hacer algo tan perfecto. Pero también aquellas personas cuales se le ha suprimido por una cirugía, los ovarios, ejemplo, necesitan a veces mantener niveles de estrógeno. Entonces hay formas también, hay diferentes formas de estrógeno que se le pueda ir ajustando, ¿verdad? Con la ayuda también de la respuesta que van observando para evitar los efectos también que son peores en cuanto a esto. Así que sí, ahí sabemos que ese es un efecto de los estrógenos, pero también sabemos que a otras personas llevando, ¿verdad?, una terapia y con los diferentes tipos de estrógenos que hay, posiblemente no vamos a tener este tipo de problemas. Ok, los pollos. Déjame ver acá, dice, ¿qué estudia sobre la pregunta que realicé? Creo que ya la respondí. Los estrógenos son cancerígenos. El cáncer sería una rama, ok, esa también la vi. Gracias, Natalia. Dice que a veces los pollos, bueno, yo no tengo mucha relación con veterinaria y es importante, ¿verdad? Qué bueno que podamos hacer algún tipo de estudio y a analizar estos niveles hormonales en aquellas personas que consumen más pollo que carne. Entonces, allí siempre y se establece, creo que se establece un límite para las concentraciones hormonales en los pollos y también en las vacas, porque ellos también le ponen otros medicamentos y sabemos que esos medicamentos llegan a aquel, el consumidor que somos nosotros. Así que sí tendríamos que buscar un poquito más acerca de cuál es en la regulación a nivel, ¿verdad?, de agropecuario, cuál es la concentración que se le pueda poner en cuanto a hormonas a estos animales. Dice, ¿qué tan recomendable es que las mujeres adultas mayores sin sistema reproductor consuman estrógeno? Ahora, yo quiero llegar allá. Vamos a llegar a menopausia y te lo voy a responder. Entonces, perfecto. A ver acá. Entonces, voy a cerrar aquí. Y bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque aquí le tengo igual, le puse bastante información para que podamos analizar las grandes diferencias que tenemos, ¿verdad?, en el coeficiente de variabilidad. Veamos que el rojo es la mujer y los medicamentos. Yo lo voy a poner así nada más por encimita. Cualquier cosa yo les paso el estudio para que ustedes lo puedan detallar y se den gusto. Entonces, si vemos, ¿verdad? Siempre la mujer vamos a estar con ciertos medicamentos por arriba, ¿verdad? Con ese coeficiente de variación, ya sea del fármaco, el metabolito o en antiómero de ese principio activo. Entonces, es importante saber de que a nivel cardiovascular, esa diferencia, esa relación que hacemos, esa correlación entre los efectos adversos y la variabilidad va a ser, la mujer va a estar mayor potenciada que en los hombres. Entonces aquí tengo mucha traté de ponerle, pero vamos a ir pasando que a la final ya se los he mencionado y lo pueden ir observando a nivel de gráfica. Se voy pasando, porque lo voy a ir resumiendo. Todo esto es evidencia, lo que más que nada puse fueron evidencia. Entonces vemos, ¿verdad?, que los acontecimientos adversos en los voluntarios, en las mujeres, fueron mayores, un 71%, y en el hombre fue un 58%. Las intensidades moderadas, intensas, no hubo intensas, hubo entre leves y moderadas. En cuanto a las reacciones adversas, también en mujer
fueron 963 versus 692, o sea, un 58% de reacciones adversas en comparación que los hombres, también intensidad leve. Y cuando vemos, tenemos más reacciones adversas en intensidad moderada y intensidad más intensa, válgame la redundancia, y eso es lo que, en resumen, yo hice ese cuadrito de todo este poco de imágenes que acabaron de ver que iba pasando. Ok, entonces aquí vemos que la incidencia, ¿verdad? Es más alta en somnolencia, cefaleas y mareo en mujeres. Y las reacciones adversas, alteraciones neurológicas, fueron las más altas en mujeres, las alteraciones digestivas un poco menor, eh, y hablando de mujeres en comparación con hombres. Entonces aquí también hay un cuadrito y bueno, y de acuerdo a la clasificación están los números para que lo pudieran observar ustedes mismos. Entonces voy pasando toda esta información, que yo, de todas maneras aquí está individual. Y vamos a ver acá. Y acá, por lo menos en las reacciones adversas, esto, a las finales la mujer tuvo 1,5 a 1,7 veces de reacciones adversas en índice de superioridad en comparación con los hombres. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Se queda de mucosas, efectos adversos en los sistemas y aparatos, infecciones, bueno, en infecciones no se observó, en sistema respiratorio, y bueno, ya eso realmente, la parte de las reacciones adversas en los estudios sí habría que analizarla detalladamente porque en algunos casos pudieron haberlas tomado y en otros casos no. Así que yo realmente no le doy un 100% de, como se dice, de credibilidad a la evidencia, pero sí, en sumándolos, ese índice sí es mayor en mujeres por todo lo que les hemos visto y mencionado. Entonces llegamos aquí a la parte bien interesante. La mujer, ¿verdad? Se ve afectada no solamente por el hecho de que sea mujer, sino también por el aumento de peso. La obesidad tiene mucho que ver en cuanto también a las respuestas. Entonces, vamos a ver qué ocurre con la hipertensión en la mujer, porque a las finales la hipertensión está muy ligada también a los problemas hormonales. La hipertensión está ligada al hecho de ser mujer y está ligada a lo que es la menopausia. Entonces, hay un desbalance eje hormonal. Acuérdense que la aldosterona, la enzima convertidora de angiotensina, son reguladores de la presión arterial, reguladores del volumen, de nuestro volumen líquido. Y nosotros las mujeres tenemos un papel muy, muy importante con las hormonas en este eje hormonal. La sensibilidad a la sal, aunque parezca mentira, nosotros no le prestamos mucha importancia y cuando estábamos jóvenes ese eje trabaja súper bien con la sal, pero cuando la mujer va adquiriendo edad, ella va perdiendo la capacidad de una respuesta a la eliminación de la sal. Entonces va a haber una activación del sistema renina-angiotensina, lo cual va a aumentar la angiotensina 2 y cuando vamos a ver la angiotensina 1 libera la renina y vamos a tener aumento de presión arterial a nivel de vasos, retención de líquido por el medio de la aldosterona y vamos a tener disfunción endotelial porque también el óxido nítrico juega un papel importante aquí, es regulado también por medio de las capacidades de nuestras hormonas y el hecho de ser mujer. Eso no se ve mucho en las pacientes jóvenes, mujeres jóvenes, pero sí se afecta con la edad y con la obesidad. Ok, entonces vemos aquí, el cromosoma sexual nuestro está ligado a estos factores. Tenemos un sistema inmunológico que también está ligado con la presión arterial. Las células T en las mujeres, tenemos en los estudios que se hicieron en hembras, en poblaciones en hembras, veía que la mujer tenía más células T inductoras de inflamación. Entonces, ahí también ya nos hace ser un poco diferente. Y las hormonas sexuales, ya le dije, los estrógenos son los conservadores, son los protectores de ese sistema renina-angiotensina. Disminuyen la liberación y disminuyen la formación del angiotensinógeno y la formación de la renina. Por ende, los vasos van a estar más propensos, ¿verdad?, a la protección y no a la vasoconstricción. Y por ende, esa respuesta de aumento de hipertensión que va a disparar nuestro sistema aldosterona no se va a ver afectado. En tal caso, cuando ocurre todo esto en los sistemas, en los síntomas de menopausia, cuando ya nos tenemos nuestros estrógenos,
entonces todo ese sistema se va a desmejorar. Por eso es importante que la mujer que ya ha tenido, que es joven, ya tiene una cirugía donde no tenga, no produzca su estrógeno, tenga una terapia hormonal. Y si es una persona mayor y está pasando por situaciones en que lo necesita, entonces también tenga una terapia hormonal. Ya en aquellos casos en que se le excluye, ¿verdad? Por los problemas cancerígenos, ya entonces sí tendrían que verlo. Dime, Sebastián, ¿quieres hablar en público opiniones? David, sí, dice que sí puedes hablar. Espérate un momentito, que están viendo la pantalla para que salga el audio. Acuérdense que yo le dije que esto no es un tema, yo estoy hablando de los estudios, pero la evidencia, siempre hay estudios, pero dice que la evidencia es otra cosa. Vamos a escuchar. Hola maestra, ¿cómo se encuentra? Espero que bien. Bien, bien, gracias. Bien gustosa y gracias a todos por estar aquí y a la sociedad por permitir que yo pudiera traer estos pequeños conocimientos y compartirlo con ustedes. No, solo quería agregar una cosa, que no creo que sea tan rentable en el sistema veterinario aplicar hormonas a pollos, porque supongo que saldría muchísimo costo respecto a eso, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien una problemática de preocupación más allá de lo que le aplican de hormonas vendría siendo los antibióticos. Eso sí podría generar cierta alteración en el organismo humano, incluso hasta el punto de que he visto investigaciones donde se puede alterar la microbiota intestinal y crear un daño de las bacterias benéficas del intestino delgado. Entonces, me preocuparía más por los antibióticos que realmente por las hormonas, que no creo que sea rentable para la industria de los pollos. Claro, claro. Gracias. En estos estudios, en cuanto a la respuesta, no se hicieron con antibióticos. Pero conociendo, ¿verdad? Todas aquellas limitantes que hemos visto, no vamos a usar limitantes, porque realmente nosotros no estamos limitadas. Nosotras estamos hechas así, y así como estamos hechas, estamos bien. Nada más que tenemos que cuidar nuestros parámetros, ¿verdad? Para que no se vean afectados. Pero ciertamente, una buena terapia hormonal ayudaría muchísimo a una mujer en edad ya, ¿verdad?, que la requiera. Las que están jóvenes tienen que seguir disfrutando de su juventud, de todas maneras, sabiendo, ¿verdad?, de que cíclicamente eso también puede afectar de repente la respuesta de los medicamentos, pero 100%, sea la edad que sea, tienen que valorarnos nuestro peso corporal, nuestro índice de masa corporal, sabiendo que nosotras fisiológicamente tenemos una estructura donde hay mayor tejido adiposo y más si nos gustan las grasitas, entonces somos más propensas a la obesidad. Entonces, ahí es donde vamos jugando con todo esto. No sé si tengas algún otro comentario, alguien más. Sí, claro, ya para terminar, no. eh, Respecto a lo que usted dice, la farmacología de las mujeres, incluso he visto estudios recientes donde para el lipidema aplican dosis bajas de testosterona para poder como disgregar este acúmulo de grasa que se genera en las mujeres. Entonces me parece interesante esa línea de investigación. El lipidema. No te digo que es sumamente importante la línea de investigación, conociendo ahora que tenemos todavía mucho más que descubrir. Y ojalá que en los países podamos tener esos datos, empezar a analizar todo esto y los antibióticos, imagínate, cuántos antibióticos se consumen al año. Una misma persona, el mismo individuo, tener realmente toda esa data es valiosa. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Mm. A ver, seguimos, pues. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos entonces. Bueno, entonces en resumida, como lo ven ahí, el sistema renina-angiotensina, tenemos un eco. Sí, ¿verdad? Ok, vamos a arreglar el eco. El sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, todos ellos se integran y todos ellos trabajan, ¿verdad? Y para la mujer posmenopáusica, toda esta descarga, cuando no tiene los estrógenos que van a regular las respuestas de estos sistemas,
se van a ver alterados y van a verse con la necesidad de utilizar medicamentos cardiovasculares. Y estos medicamentos ahí es donde entonces viene la sutileza que tenemos que empezar a observar. ¿Cuáles de ellos tenemos que hacer adecuaciones para evitar los efectos adversos? Efectos adversos como cuáles, ejemplo, si usamos calcio antagonista, más retención de líquidos, donde la inflamación a nivel del miembro inferior se hace muy dolorosa. Medicamentos donde vayan a prolongar el intervalo QT, como algún medicamento utilizado para las arritmias, las taquicardias, o sea, hay bastante información que nos dice a nosotros, en este caso, ¿verdad? Que tenemos que estar muy propensos a que ya cuando la mujer tiene cierta edad, hay que tener más atención a los efectos y las respuestas farmacológicas, a nuestras distribuciones de grasa corporal, porque la distribución de la grasa se redistribuye, se hace menos tejidos y más grasa. A ver, ¿qué más? Estudios epidemiológicos han demostrado todo esto que ya les acabo de mencionar. Ok, entonces vamos a ver, Jafet. Pues dice que es un reto para el futuro. Claro que sí, es un reto para el futuro. Y es un reto para el futuro, ¿sabes, Jafet? Porque la farmacogenómica es un reto. Y aquí ni siquiera le hemos metido si son acetiladoras lentas o acetiladoras rápidas. Y eso significa de que las enzimas las estamos viendo como un ente global ahorita mismo acá, pero tendríamos que ver ese factor genético si dentro de ellas hay algo que le cause más modificaciones. O sea que es un reto. Esto es como se dice dar los primeros pasos, pero claro que es un reto. Ok, entonces vamos a ver acá, seguimos acá. Y bueno, y aquí la respuesta a los estrógenos, ya se los mencioné, los estrógenos juegan papel en todo, en la vasodilatación, en protección del endotelio, en regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a nivel central, el protector de las neuronas. O sea, imagínense ustedes, y también en regulación de la sal, los estrógenos. O sea, que ellos hacen posible, ¿verdad?, de que no se activen los mecanismos y que si no tenemos estrógeno ya no va a haber esa protección o sea, no es como protección de la sal, sino no vamos a ser más sensibles a la sal cuando ya no hay estrógenos. Entonces, aquí ustedes están esperando esto, todos los están esperando. Dice, profesora, pero estamos esperando esto, ¿cuál es la palabra? Aquí viene y dice, será mejor que lo apuntes porque voy pasando rápido. ¿Ya lo anotaron? Tómenle foto. Ya estamos terminando. Entonces, vamos a ir más rapidito. Si no la anotaron, me avisan para pasársela. Ok. Parámetros farmacocinéticos. Entonces, veamos acá. La hipertensión y la menopausia están agarradas a la mano, así que no vamos a detallar más eso. ¿Existen diferencias de sexo y género en la hipertensión arterial? Sí. ¿Hay evidencia? Sí. Entonces, hay que tener ese cuidado y tener el conocimiento nosotros para asesorar a nuestros pacientes. Cambios complejos, sí que son cambios complejos, vasoconstricción, disfunción endotelial, déficit estrogénico, la insulina, que no le mencioné, favorece, ¿verdad?, a los aumentos de glucosa en sangre. Bueno, imagínense ustedes tantas cosas a nivel de la esclerosis, la pared vascular, todos estos factores que están relacionados con la falta de estrógeno. Entonces, si vemos bien, la genética, la farmacocinética, la farmacodinamia, todas son evidencias de que nosotros tenemos que estar alertas y estar alertos por nuestros seres queridos, las mujeres, nuestras clientes, nuestras pacientes, ¿verdad? A decirle, ya deja de consumir mucha sal, ya eres sensible a la sal. Y estas recomendaciones entonces son las que necesitamos nosotros, ¿verdad? Para llevar todo este conocimiento. De verdad que es interesante, todavía se puede hacer mucho más. Miren todos los factores de la mujer y del hombre. Sí hay diferencia. Un estudio muy interesante que lo pueda ver cuando tenga tiempo, maestra. Claro que sí, yo se lo voy a pasar a David y sí es interesante, definitivamente es interesante. Entonces, las reacciones adversas
moderadas, leves son mayores en mujeres que en hombres. Sí, está demostrado la somnolencia, por eso que siempre tenemos sueño, ay, que tenemos mareo. No se rían de nosotras, o sea, ya se dan de cuenta que es propio de nosotras. Sueño, mareo, y que hoy me duele la cabeza, y que tengo la migraña. Ya ven por qué. Y no necesariamente a veces porque tomamos algún tipo de medicamento. Tenemos que ver entonces que esos efectos adversos son más pronunciados en nosotras. ¿Por qué? Porque se agravan con la polifarmacia, con las insuficiencias renales y hepáticas, con los problemas del sistema inmunológico, un virus, un resfriado y todos los factores hormonales, porque hay chicas jóvenes, pero ya tienen problemas hormonales, no solamente las menopáusicas o premenopáusicas. Ah, ya desde jovencitas tienen que irse a regular esas hormonas, chicas, te lo digo yo, que nunca lo vi ni lo detecté y resultó ser que después tenía una locura de hormonas, pero nunca se detectaron. Entonces, nunca vamos a ser capaces de volar tan alto, menos que nos apoyemos unos a otros. Y no digo unas a otras. Y las fotos sí somos las chicas que le estamos diciendo a los chicos, aquí estamos y todos somos iguales. No nos hace falta nada. En esta charla no quiero que salgan diciendo que nos hace falta nada. No, 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 no. Dios nos hizo tal cual porque lo que tenemos es lo que necesitamos. Entonces, no podemos, para seguir adelante, tenemos que trabajar en colaboración todos juntos, como individuos, como comunidad y como profesionales y como estudiantes. Entonces, yo, a ver, pongo la primera diapositiva. ¿Preguntas? No sé si tengan preguntas. Muchas gracias. Dice que pase a la primera diapositiva. A la de la pregunta. A la primerita. Ah, ya. Dice que vamos a buscarla. Bueno, en la primerita es un mensaje. Debe ser esta. Ah, ok. Ok, no importa, ahí se las coloco. Ahí está. Dice, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Claro que sí. Las especializaciones son muy importantes. Claro que sí. Gracias, Jimmy. A ver, yo espero no los haberlos aburrido. Le dije que era como una película como Oppenheimer. Así mismo. Y ahí, si desean, también pueden tomarle fotos y empezar a hacer revisiones. Claro que sí. Ahí, todos esos los riesgos. Todo eso nos afecta. Es verdad que dice mujer, porque son las alertas para la mujer. Bueno, entonces yo los dejo para que ustedes continúen su tarde. Muchísimas gracias a todos. Disculpe, ¿me escucha? Eh, Quería hacer una pregunta de por qué decidió poner el título de que los medicamentos funcionan diferente. Porque dentro de lo que usted presentó, yo me quedo Gracias con a que, todos y bueno, los esperamos el día de mañana. Muy bien. Así que damos por culminado el segundo día de simposio. Hasta luego.